Andaban ahora que vi que estaba entre WhatsApp y coso. No se puede. Ese, ese. Ahora te acordaste del examen. Se acerca el parcial, profe, y bueno, Profe, al final el último parcial es con el material a la vista. Ya les dije que lo estoy pensando, pero no se los voy a decir hasta Bueno, prácticamente el día del parcial, porque si yo les digo si eso no es con material de la vista, dejan de estudiar. sí, profe, bueno. Pero el día, No, antes del día del parcial, díganos, así lo llevamos. no, es por un tema de cargarlo, yo se los voy a decir, pero lo que les digo es que así tengan el material de la vista, ¿ah? Y lo he comprobado 1000 veces en mis parciales, no les da el tiempo de ponerse a buscarlo. ¿Ah? Entonces, si, digo, pueden tener una duda, dos dudas, pero dudar las 20, no, porque no les sale, se les va el tiempo. ¿Ah? profe, ¿pero va a sacar algún temita o va todo? No, sale, pero eso se los puse, que es como que quisiera, no sé, estudiar el mundo y sacar un continente. Melanie, ¿qué pasó? Sí, para 20. Matón, levanta la mano. Profe, tengo una duda. Los que nos toca hacer el parcial en domicilio, en cuyo caso, ¿se va a adecuar a la modalidad oral? Es que ahí, Melanie, uno tiene que tener autorización del consejo y el consejo me va a decir la modalidad. Si porque lo que se está diciendo es que los que van a hacer el parcial en domicilio es oral. Y bueno, eso nos ¿Por qué pasó a con los... domicilio, profe? Y bueno, hay gente que, yo se los dije en su momento, yo no puedo autorizar un parcial virtual, ¿ah? Pero hay gente que vía certificación o demás, se lo solicitó al consejo. ¿Ah? Pero El digo, consejo usted va a tiene tener... chiqui 150.000 pedidos y es lo que está resolviendo ahora. Si el consejo, el otro día vi en algunos casos, no sé si alguno resolvió positivo, en varios vi que resolvió negativo, pero si el consejo resuelve positivo, va a ser como cuando nos hicieron las primeras instrucciones para los parciales, para los exámenes virtuales, que se nos dijo específicamente que tenían que ser por Zoom, que tenían que ser preguntas, que tenían que ser grabados, o sea, una cantidad de cosas. ¿No? No es que yo hago lo que quiero. No, Este, claro, preguntaba por eso, porque al final, o sea, es peor. bueno, si volviéramos, por ejemplo, digamos, a los exámenes virtuales, sería así, era por Zoom, ¿eh? Y básicamente se toma una prueba, se te pregunta, yo qué sé, digo, hay más de un docente, se pregunta y se valida y además el consejo pide que esté grabado. Claro, pero eso sería un examen. Acá estamos hablando de un parcial, profe. Pero sí, pero yo, a ver, lo único que yo hablé con el asistente académico de la decana, que para el orden estudiantil, que es Enzo Frisa, y lo único que me dijo es, lo que puede hacer es hacer una carta acompañando que está de acuerdo con el pedido. Y fue lo único que pude hacer. Hice una carta diciendo que estaba de acuerdo con el pedido en los casos que se me había solicitado. O sea que yo tenía disponibilidad de hacerlo, ¿ah? Que es lo mismo que les vengo diciendo desde el día 1. Ahora, ¿qué va a resolver el consejo? No lo sé. Sé que en este consejo de mañana hay algunos casos que entran. Es lo único que sé porque Enzo me mandó un mensaje. Sí, sí, mi caso todavía no entró porque sigue en la DUS, pero Yo hacerlo sé que hay oral algunos, es más complicado. yo sé Prefiero que hay ir algunos y casos que sacar entran. una Igual, puntualizada. ahí ya no corre el plazo del 10. O sea, podemos fijar otros plazos, porque hay que acordar, es como poner un examen, digamos, hay que acordar un día y hora. ¿Ah? Pero porque no puedo el 10 tomarlo virtual y tomarlo presencial. O sea, las dos cosas no pueden pasar. ¿Está? Bueno, ¿dónde nos quedamos el otro día, che? Vimos la cuenta corriente. Y me faltó, vamos a hacerlo así. El otro día empezamos la balanza de pagos. ¿Tá? La balanza de pagos es un instrumento financiero que lo que muestra son nuestras relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo. Vimos la primera parte de eso, que es la cuenta corriente.
¿tá? Que muestra las relaciones comerciales, por decirlo de alguna forma, porque va a tener exportaciones e importaciones de bienes, exportaciones e importaciones de servicios, ¿eh? La renta neta, que es aquello que se paga por usar factores productivos del exterior, o que me pagan a mí por usar mis factores productivos, en el caso de factores que estén en Uruguay, y vimos las transferencias corrientes unilaterales, ¿sí? Que es aquellos entradas o salidas de dinero que no tienen una contrapartida, ¿tá? Que por ejemplo son cooperación que recibe Uruguay o cooperación que hace Uruguay, remesas que son de personas que están en Uruguay a sus familiares en el extranjero, ¿eh? O también la gente que está en Uruguay y recibe el pago de jubilaciones, ¿eh? Todo eso se registra ahí. ¿Eh? Acuérdense que todo lo que sea capital que entra, lo registro con signo positivo, plata que entra, ¿tá? Dólares que entran. Todo lo que sea pagos que yo hago al extranjero, ¿eh? Lo registro con signo negativo, es plata que sale. ¿Eh? Cuando yo veo todos estos en conjunto, si entra más plata de la que sale, digo que tengo un superávit. ¿Eh? Si sale más plata de la que entra, digo que tengo un déficit. ¿Eh? Esto tiene una contracara que es la cuenta capital, que lo que va a registrar es la plata que entra y que sale, pero básicamente por elementos financieros. La cuenta capital y financiera lo que ve es, por ejemplo, préstamos, bonos y demás que hacen que la plata entre y salga, ¿eh? Que los capitales entren y salgan por elementos financieros. Me voy a ir para ahí. Esta. Entonces vamos a registrar en la cuenta capital y financiera todos los movimientos de activos, financieros y no financieros que tenga el país. ¿Por qué financieros y no financieros? Porque a veces también me puede pasar que me entre dinero por, o que tenga que pagar dinero por un juicio, o demás, o sea que en realidad están vinculados a otra cosa que se registran en la cuenta capital. Pero lo más común es que estemos viendo la cuenta financiera, o sea, que es aquello, los capitales que entran o salen por algún motivo. ¿Eh? Siempre van a estar entrando o saliendo capitales porque van a buscar una cierta rentabilidad. ¿Eh? Entonces, capitales que vienen al país se van a registrar acá, se van a registrar con signo positivo, pero pueden tener diferentes destinos. ¿Eh? Entonces, si nosotros vemos una cuenta capital y financiera, ¿eh? Lo que más nos interesa es la cuenta financiera, y ahí lo que hace es dividir. Hay muchas clasificaciones que podemos hacer, pero la clasificación más importante es en inversión extranjera directa, en inversión de cartera o en otra inversión. ¿Qué es la inversión extranjera directa? ¿Escucharon hablar de eso o no? ¿Qué es lo que se dice cuando Uruguay intenta atraer plata? Atraer inversiones. Paren, ¿qué? Sí. Profesora, Sí. ¿me escucha? Sí, Cristina. Perdón, es que yo no me escuchaba. Ah. Puede ser, por ejemplo, cuando viene UPM o esas empresas grandes que se le dan una exoneración fiscal para que vengan a invertir, entre comillas a veces, ¿no? Pero bueno, al país. ¿Por qué porque yo tengo una discrepancia ahí, que es que esas inversiones no sé hasta dónde son buenas, porque no sé cuánta, por ejemplo, no sé cuánta mano de obra generan y utilizan todos los recursos, ¿no? No, pero eso es otra cosa. Sí. Ahora, como invertir, invierten. O sea, Claro. plata que entra y que va a producir. ¿Sí? Sí. Sí, si lo hace con una máquina y no emplea a nadie, pero inversión es. ¿Sí?
La diferencia, una aclaración y ya te doy la palabra también, Pablo. La diferencia es que si genera empleo, o si genera diferentes cosas, yo le doy una mayor exoneración, ¿sí? Claro. Pablo, ¿qué ibas a decir? Que se habla de inversión extranjera directa cuando capitales del extranjero ingresan al país o para armar una empresa o para invertir en una empresa ya existente. Es un capital que no estaba dentro del territorio y a partir de ahí, bueno, es parte del territorio. Es como... A ver, lo que dijiste es la clasificación de que hay. O si es capital que entra al territorio. Si es una empresa de cero, tipo UPM, es Greenfield, lo que se le dice Greenfield, y si es parte de adquirir una empresa, es lo que se llama fusiones y adquisiciones. Ahora, el otro también es capital que entra al país. La diferencia es que esta tiene ánimo de producir. ¿Se entiende? Vamos a la opuesta. ¿Cuál es la de cartera? O la de portfolio, se dice también. Sebastián tenía la mano levantada, perdón que no. Sí, iba a decir eso de que era para producir, pero no sé qué significa de cartera. Y bueno, la de cartera es la que compra bonos, por ejemplo, o compra acciones de empresas, ¿sí? Le inyecta capital a una cierta empresa, pero no tiene ni ánimo de conducir la empresa ni de producir, o sea, lo que quiere es una ganancia. Entonces, yo adquiero un bono del Estado y si digo, voy, pongo plata ahí y a los 3 años me lo llevo, ponele, ¿sí? O lo vendo. Como cuando se compran bonos de tesoro o algo así. Bueno, eso sería, los bonos del Tesoro son del Tesoro de Estados Unidos. Compró bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero hay bonos uruguayos. No tenemos tan linda calificación como AAA, pero somos B. En realidad vamos a pagar una cierta rentabilidad porque la gente nos dé plata y nosotros le damos un papelito a cambio que dice el Estado uruguayo va a pagarle a quien tenga este papelito el monto más un tanto por ciento anual, ¿tá? Que vencerá en tal fecha. ¿Sí? Eso es inversión de cartera. También pueden hacerlo los privados. ¿Sí? Yo qué sé, yo soy Conaprole, necesito financiarme, ¿tá? Entonces saco una venta de acciones o de obligaciones, de acuerdo a lo que sea, para conseguir financiamiento privado. Es un papelito lo que tenés, ¿tá? Que te va a pagar cierta ganancia o no. ¿Tá? Si yo lo hago fijo, en realidad estoy poniéndole, digamos, un interés. Si lo hago variable, lo hago de acuerdo a cómo le vaya a la empresa. ¿Sí? Y otra inversión puede estar asociada a muchísimas cosas, o sea, a capitales que entren, por ejemplo, por prefinanciar importaciones o cosas que queden, o sea, otra inversión es un residual, entran muchísimas cosas ahí. ¿Ah? Pero básicamente la inversión más importante que tenemos se da o por inversión de cartera o por inversión extranjera directa. ¿Sí? Ahí se puede desglosar mucho más, pero la gran diferencia está puesta en si tengo que devolverlo o no. En la inversión extranjera directa no se entiende la idea de que se va a devolver, no es un préstamo. ¿Sí? Viene, se instala la empresa para producir, o compra una empresa para producir. Yo no pienso que esa plata tenga que volver a salir en el corto o mediano plazo. Adrián, ¿qué pasó? El fideicomiso sí, pasaría a ver de quién. Dentro de otros puede entrar, no sé, inclusive oro, no sé. Otros tiene mucha cosa adentro. Pero usualmente no está, digamos, necesariamente vinculado a esta idea que les digo.
sea, es cuando no entra en ninguna de esas dos categorías. Pero me tenés que decir qué tipo de fideicomiso, Adrián, porque si no, no. Como si lo hiciera el Estado, decís vos. Sí, pero no están abiertos al extranjero. En este caso, o sea, quien puede tener una obligación crediticia internacional es el Estado. Si esos fideicomisos, o sea, o endeudamientos que se habiliten con el extranjero, los habilita el Estado, porque es quien termina siendo responsable en última instancia. ¿Sí? Si el Estado participara en algo de eso, igual emite un papelito atrás. Sería de cartera. ¿Ah? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué les parece que es importante esto? Diferenciar esto. Suerte que son 104, 103. Tiren fruta. Calculo que porque el de cartera en algún punto va a ser negativo. Sin embargo, el de inversión extranjera directa siempre va a quedarte algo acá. Intenta explicarlo un poco más. O sea, si yo hago una inversión extranjera, por ejemplo en Argentina, en algún momento mi capital ingresa a Argentina, pero en algún momento ese capital en la cartera argentina va a ser negativo porque yo lo voy a retirar, sea vendiéndolo o con los intereses que adquiero. Si es inversión directa, bueno, ahora lo vemos, pero Sebastián, ¿qué vas a decir? Tiro fruta, primero Sí. que nada. Tal vez para fijarse cuál es el fin de la cuenta capital, es decir, para poder estudiarlo con mayor precisión. Porque, por ejemplo, si vos podés discernir cuál es la inversión extranjera directa, por ejemplo, podrías hacer apreciaciones como, no sé, por ejemplo, eso de los puestos de trabajo, esas cosas. Bueno, pero si fueran obligaciones de Conaprole, yo puedo entender que aumentando la fábrica de Conaprole a partir de obligaciones aumentan los puestos de trabajo. No, no necesariamente iría por ahí. ¿Cuál es por qué hacemos la diferenciación? Porque inversión extranjera directa no se considera deuda externa. ¿Eh? Lo otro, en algún momento, corto, mediano, largo, hay que devolverlo. ¿Sí? Ese es la clave o lo básico de por qué hacemos esa diferenciación. Y por qué el gobierno le interesa traer inversión extranjera directa. No le interesa traer, emitir más bonos y demás. Está asociado a la deuda. Una cosa que había dicho hoy María, no estamos hablando, no tienen por qué ser grandes cantidades de capitales. El gobierno en el último tiempo lo que ha buscado es atraer capitales chicos. ¿A quién está buscando atraer como inversionistas? Fruta. Sí, atraer inversiones a eso puede ser, porque tenés, pero mucho más sencillo que eso, inclusive durante la pandemia. Sí, Julián. Buenas noches. ¿Puede ser los argentinos con el tema de inmobiliario y todo? Con Punta del Sí, Este y ¿viste? quisimos atraer argentinos que tuvieran un poco más que $150.000. No es una gran, en la idea de que se colocaran, por lo menos, ¿no? O sea, buscando a argentinos de ahí para arriba. Que colocaran en inversiones inmobiliarias y demás. O sea, básicamente buscó atraer pequeñas inversiones. Sí, Julián. Y profe, también con el tema de, no sé, creo que hay un tema de exoneración de impuestos. O sea, muchos argentinos con el tema como está la inflación y todo en Argentina,
prefieren invertir acá en Uruguay porque les sirve. Hoy en día les sirve el cambio, no sé muy bien cómo es, pero sé que hay por lo menos algo se ahorra. Sí, por muchos motivos. No, no siempre todos legales, pero bueno. Pero, a ver, podemos intentar atraer gran inversión, ¿ah? O poder atraer inversor que va a seguir siendo extranjera directa más chica. La diferencia es qué tipo de ventaja puede tener esa inversión después que le dé el Estado, ¿ah? Para el caso de los argentinos específicamente se sacaron algunas retribuciones. Y en el caso de la o de la inversión en general, va como cualquier otra inversión por la ley de inversiones, ¿no? Y está establecido ahí qué beneficios se da. Por ejemplo, se exonera de los tributos, hasta un cierto porcentaje de los tributos futuros, ¿sí? Póngale una inversión que viene y se instala, no está produciendo, no paga impuesto a la renta. El IRAE, no a la renta de las personas físicas, el IRAE. ¿Ah? Ahora, cuando empieza a producir, tiene que empezar a pagar IRAE. ¿Ah? Entonces lo que hace el Estado es agarrar y decir, bueno, si tú te instalas, ¿ah? Yo te exonero diferentes gastos que puedas tener, como puede ser IVA y demás, y a su vez, a medida que vos empieces a producir, yo te exonero hasta un tanto por ciento de impuestos futuros, ¿ah? De IRAE. ¿Qué tan buena seas? O sea, si dejas más o menos trabajo, la producción es más o menos limpia y demás, va a ser lo que determine cuánto es el porcentaje de exoneración que yo te dé. ¿Eh? Pero tenés que cumplir con la idea de que eso es una inversión. ¿Eh? Y ahí no hay distinción en si es extranjera o es nacional. Tiene que ser una inversión. ¿Eh? Y acá, vieron que hay dos cuentas más. Acá vieron, esperen que no tengo puesto el cosito. Acá está. Esto. Vieron que acá está la cuenta capital y financiera, que la pone en capital y en financiera, y después tiene dos registros más, ¿no? Uno que es errores y omisiones, ¿eh? Y otro es que es variación de reservas internacionales. Ahora después voy a ver si vuelvo en alguna cosa a la idea de deuda externa, pero lo voy a dejar ahí. Quiero pasar primero a estas cuentas. Errores y omisiones, ¿eh? Registra, digamos, todo aquello que no tiene una registración exacta, ¿eh? Es más bien residual, es todo aquello que no tiene efectivamente un registro. Se saca básicamente por hacer cálculos de otras cosas que hay o que no hay. Es más bien residual. Todos los errores que se cometen o que se omiten partidas, ¿tá? Se registran en esta cuenta, en errores y omisiones. También puede pasar que haya movimientos, por ejemplo, entrada de bienes, ¿tá? O pagos al exterior que no están registrados bien, se sacan, digamos, por ver cómo se da la economía, y ahí se registra, ¿ah? En errores y omisiones. Ese es el caso del contrabando. En realidad el contrabando no sería otra cosa que una importación o una exportación sin un registro atrás, ¿ah? Pero vos sabés que los bienes están y se venden. Lo mismo pasa con los capitales, o sea, capital que sale al exterior, que también se contabiliza porque se sabe cuánto se está perdiendo de reservas. Pasó mucho en nuestros países cuando se dio crisis de balanza de pagos con fuga de capitales, como fue en Argentina, y bueno, se podía, y en el 2002 para nosotros también hubo mucha salida de capitales, se contabilizaba eso a partir de cuánto variaban las reservas internacionales que tenía el país y se registraba acá. La relación entre todo el dinero que entra y todo el dinero que sale, más errores y omisiones, me tiene que dar lo que cambian las reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Divisas, ¿ah? Monedas, riqueza tipo oro, ¿ah? Que tenga el país. ¿Ah? A partir de cuánto suben o bajan esas reservas, ¿ah? Yo puedo ver cómo ha sido mi relación con el resto del mundo. ¿Para qué tiene ese dinero? Bueno,
ese dinero sirve, entre otras cosas, para respaldar la moneda que hay, ¿no? En el caso de que tenga que actuar el Banco Central. Si tiene que hacer pagos en diferentes monedas, en general puede hacer uso de ese dinero. Hay todo un tema, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene que hacer pago de intereses en algún momento o pago de finalización de préstamos, tiene que recurrir a esto, salvo que tome otro préstamo para poder pagar ese. Depende mucho el nivel de reservas que uno tenga, que también se considera que esté la moneda, o sea, cuánto tengo yo para respaldar mi propia moneda, qué tan rico está el país en algún sentido, ¿no? Piensen que en el 2002 pasamos de tener algo así como 700 y algo de millones de dólares de reserva a en el 2018, aprox, 2019, tener unos 17.000 millones de dólares de reserva. Y hay una discusión siempre, ¿no? de qué es dinero que tiene el país y por qué no utilizarlo en lugar de generar endeudamiento para poder financiar algunas cosas como es el gasto del Estado. Bueno, eso es ahí se calculan niveles recomendables de cuánto debe tener uno de reservas internacionales, y eso obviamente son cálculos sobre la base de ciertas premisas, de si uno quiere tener más o menos nivel de reservas. Son discusiones, si no se hacen, si se gasta más de lo que se tiene, o se financia con reservas o se financia con deuda externa, ¿no? Entonces, les guste una cosa o la otra. El tema es a nivel de política que puede generar más o menores problemas, ¿sí? A eso es a lo que le decimos balanza de pagos, ¿no? En realidad la balanza de pagos no es otra cosa, ¿no?, que la cuenta capital. La cuenta capital, la balanza de pagos, es igual a la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital y financiera, más los errores y omisiones que haya. Lo que pase acá, si aumenta la cantidad de millones de dólares que tengo, es que entró más capital del que salió. Si disminuye, es que salió más capital del que entró. Y ahí lo que tenemos que entrar a mirar es a qué se debe, si a la cuenta corriente o si a la cuenta capital. Déjenme ver qué hay acá. Acá. Una cosa que yo quería aclarar un poco de la inversión extranjera, y tanto directa como de cartera. Cuando hablamos de la IED, de la inversión extranjera, si pasa en el país, lo que entra por inversión extranjera para comprar una empresa, bueno, se registra en cuenta capital solo el monto, lo que entra. Ponele, entraron 1.000 millones, bueno, 1.000 millones van en cuenta capital. A los siguientes años, lo que la empresa gana de utilidades, que lo manda a su casa matriz, ¿se acuerdan dónde se registra? En el tema de la plata que sale. Bueno, sí, siempre en el tema de la plata que sale, pero la plata que sale, ¿en dónde? ¿No era la cuenta corriente? En la cuenta corriente, ¿sí? Si yo tengo mucha inversión extranjera, todo lo que, cuando entra esa plata, el monto va acá, en cuenta capital. Pero lo que empieza a pagar de utilidades al exterior se va registrando con saldo negativo en la cuenta corriente. Es plata que se va, ¿no? Si fuera al revés, empresas uruguayas que están en el extranjero, como puede ser Genexus en Japón, lo que Genexus le cuesta instalarse en Japón es plata que se registra como salida en inversión extranjera directa. Pero cuando Genexus empieza a tener utilidades
de esa inversión se registra en la cuenta corriente con signo positivo. La otra cara de esto es la inversión de cartera. La inversión de cartera, eso que decíamos, papelitos, puede ser privada, que parta de las empresas, donde las empresas emiten acciones que son, directamente van en la participación de cómo le va a la empresa, u obligaciones, que son obligaciones de algo que voy a pagar a un cierto interés. Entonces, todo lo que entre por compra de bonos o de acciones se registra en la cuenta capital y financiera, con signo positivo. Ahora, al año o al X tiempo que empiece a pagar intereses de esas acciones, yo lo registro con signo negativo en la cuenta corriente. Lo mismo me pasa cuando la inversión de cartera es pública. Es el Estado que emite papelitos, emite bonos o títulos, que puede ser en diferentes cosas. Pero si tiene compradores del exterior, se va a registrar la plata que entre en cuenta capital y financiera. Ahora, cuando empiece a pagar intereses, ¿sí?, a un X tiempo, tiene que registrar ese dinero en la cuenta corriente con un signo negativo, que es pago de intereses. Es decir, nosotros tenemos mucha entrada de capitales por la cuenta capital y financiera, empezamos a registrar al corto plazo mucha salida de capitales en la cuenta corriente. Y eso puede tener sus dificultades, porque yo igual voy a tener que seguir buscando cómo devolver capital. Y esto que les dije que era como un residual. ¿Por qué un residual? Porque en realidad no está pensado tan así como una inversión directa o de cartera, sino porque ahí entran otra cantidad de cosas, pero que en nuestro caso fue interesante en su momento, y tenemos momentos que aumentan o disminuyen. Acá se registraban los depósitos de no residentes, ¿sí? Depósitos en el país de no residentes. ¿Por qué les parece que fue importante para Uruguay? Y por la gente que viene, yo qué sé, a hacer turismo, profe, que gasta, aunque no vivan. No, eso sería una exportación de servicio. No, esto no es eso. Germán. Y profe, supongo que porque hubo un tiempo donde mucha gente migraba a otros países y no vivían acá. No, en general los depósitos de no residentes nuestros se llaman argentinos. Es plata que sacan de Argentina y la colocan en la banca uruguaya. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de eso? Que tenemos un montón de pago de intereses. Pero en su momento fue una cifra importante y sigue siendo considerable. Cuando la crisis del 2002 sacaron bastante, pero es relevante. También hay mucho de dinero de las empresas uruguayas que ha salido del exterior y es parte del lío que hay, de la cantidad de préstamos en el extranjero de uruguayos, de depósitos en el extranjero de uruguayos, y de hecho han sucedido en el medio de la pandemia. O sea, hay gente que le fue muy bien durante la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, cómo ese dinero de las empresas, de los empresarios, se colocó en el exterior, ¿no? Y no en la economía uruguaya. Katiuska, ¿ibas a decir algo? No, ahora terminé de entender, claro, porque no entendía en realidad a qué se refería, y claro, yo había entendido cualquier cosa. Ahora terminé de entender a lo que se refería. Es cuando en realidad los uruguayos, en vez de invertir acá, por ejemplo, que fueron y hicieron inversiones en Argentina. No, ¿qué Argentina? Hay un montón acá que tienen plata en Suiza. Sí, no sé, profe, como uno es pobre.
No puedo por eso invertir no. en ningún lado. Yo no lo sé, no es mi caso, pero sé que hay inversión en diferentes. Lo bueno de eso es que uno empieza a tener como el doble, y por eso los líos que hay con los lugares que no informan el origen de los fondos o los diferentes depósitos que hay, ¿no? Y nos ha generado problemas a nosotros también. Pero bueno, con Sí, es que Argentina. Uruguay no era como medio que, no lo llamaban como, no sé, capaz que es un bolazo lo voy a decir, pero como medio paraíso fiscal o algo de eso. Sí, Que pero uno escucha, no sé, los informativos y todo eso. sí, pero eso básicamente por regulaciones que teníamos en su momento, y lo que pasa que ese tipo de lugares se prestan mucho al lavado de activos, al lavado de dinero, ¿no? Entonces, si vos no informás del dinero que está ahí, pasa a ser un problema. Entonces, como Uruguay tenía, entre otras cosas, tiene secreto bancario y un montón de cosas, se generaba un problema en torno a eso, ¿no? Ahora, cuando se bancarizaron un montón de transacciones, en realidad vos no podés aparecer en un banco con un X plata, o sea, no, tenés que demostrar de dónde salió. Entonces, de esa forma eliminás un poco el tema del lavado de dinero. Que era parte de la discusión ahora, si se podían hacer transacciones sin necesidad de que estuvieran bancarizadas. Sí, ¿quién me habló? Yo que no entiendo por qué los signos negativos y positivos. ¿Era porque los que eran negativos era todo pagos al extranjero? No, esos son saldos. Eso lo que quiere decir es que salió más plata por otra inversión que la que entró. A ver, si te lo muestro acá. En estoy viendo justo un año ahí. Si vos ves acá, en otra inversión en el 2013 salió más plata que la que entró. En el 2014 entró más de la que salió. Y ahí podemos ver a qué se debe. Bueno, en activos, depósitos en el exterior, salieron 1069,9, comparado con el siguiente año que salieron 113. Acá estamos hablando de millones de dólares, ¿no? ¿Sí? La idea es que este es el saldo total, lo que tienen acá arriba. ¿Ah? Pero es saldo, es todo lo que entró y todo lo que salió en cada uno de los rubros. ¿Ah? Ah, bien. ¿Por qué lo ponen activos y en pasivos? En este caso se ponen pasivos, ¿ah? Porque ahí entra todo lo que tenemos que devolver. ¿Ah? El depósito de un no residente, yo tengo que suponer que en algún momento lo va a sacar, ¿ah? Y lo voy a tener que devolver. Préstamos que recibí, que son más que los que yo, la verdad que préstamos que nosotros demos, la verdad que no me acuerdo, pero préstamos que recibí, efectivamente se registran acá, los tengo que devolver, ¿sí? Créditos comerciales por importaciones, eso lo que quiere decir es cuando yo compro algo y me dicen, bueno, y el 20% que te quedó, lo pagás el año que viene. Bueno, eso es como si me dieran un crédito, ¿no? Entonces se registra acá, porque lo tengo que pagar, ¿no? Pero bueno, por eso les dije, en otra inversión hay muchísima cosa, ¿no? Lo que sí es que lo único que no vamos a considerar deuda externa, ¿no?, es la inversión directa. Todo lo demás, en algún momento lo tenemos que devolver. Entonces lo vamos a considerar deuda externa. Otra forma que en su momento, lo que pasa es que ahora ya no es tan sencillo, pero en su momento se entendió que una forma de financiamiento que no implicaba endeudamiento eran las privatizaciones. ¿Por qué les parece que las privatizaciones no implican endeudamiento? ¿Saben lo que es una privatización? Yo a veces me olvido de que eran discusiones que estaban más presentes. Sí, por ejemplo, si privatizan una empresa, quiere decir que la empresa supongo que se hará cargo de los gastos, por eso no le va a generar al Estado. No, si venden una empresa pública. Sí, ejemplo, esto no refiere a eso. Vendo UTE. Claro. ¿Sí? Eso es una privatización. A ver, ¿a cuánto venderían a UTE? Mira, si me cobra más barato, se los regalo a UTE. Tengo el plan famoso, porque si no, pagaba 7.000 pesos de luz, un disparate. No es el ejemplo de Argentina. Te digo, tengo estás loco. argentinas que viven puteando contra las empresas que, bueno, las que manejan la energía en Argentina, que en realidad está privatizado por partes. Sebastián.
Por los temas de monopolio que habíamos dicho hace muchísimo tiempo, creo que no convendría mucho privatizar UTE. Bueno, hay una discusión ahí. En los 90 se dio una discusión muy fuerte y Argentina fue un puntal en eso, de las privatizaciones, porque era una forma de conseguir financiamiento, sin que fuera una deuda. Sí, Germán. No, con respecto a tu pregunta de a cuánto venderíamos UTE, habría que hacer un cálculo de cuánto nos genera de ingresos, ¿verdad? Cuánto activo genera y en base a eso, digo yo, ¿no? Sí, está, es una empresa, como cualquier otra. En realidad podríamos privatizar en los dos sentidos, tanto como vender la empresa en su total, ¿ah? O como dar capital parte de la empresa. Parte de la discusión que hoy se está dando en Brasil es la participación más privada dentro de las empresas estatales. ¿Ah? En Argentina, en los 90, para poder financiar el sistema de la convertibilidad, ¿ah? Para poder financiar la convertibilidad argentina, donde cada peso argentino era $1, primero tuvieron que hacer caja. ¿Ah? Tenían que tener muchos dólares para poder efectivamente implementar eso. La caja se hizo vendiendo las empresas del Estado. Entonces, con un tema, o sea, no se dejaban grandes monopolios, sino que se iban vendiendo como, por eso está Edesur y Edenorte, o sea, se van vendiendo monopolios, pero en pequeñas partes. Bueno, eso generó que haya, bueno, consiguieron muchísima plata, ¿no? O sea, fue la primera forma de financiamiento de la convertibilidad. Después esa plata se terminó yendo cuando a Argentina le fue mal con la convertibilidad. Y ahí ya no tenía más empresas para vender. En general ahí lo que recurrió fue a conseguir financiamiento. Pero bueno, lo que más nos interesa a nosotros ahí es qué es deuda externa y qué no. Entonces, la inversión, ya la privatización no se habla tanto. Digamos que era algo... Bueno, en Uruguay hubo hasta un plebiscito con este tema, o sea que no le voy a decir todo lo que implica el discutir la privatización. Me acuerdo, no sé, de la discusión de vender las joyas de la abuela, una cosa de patrimonio que teníamos con el tema de las empresas. Así como el mismo discusión que les dije de las reservas internacionales se dio en este país cuando se habló con todo el tema de si había que vender el oro que había o no había que vender el oro, que era básicamente reservas internacionales del Uruguay. Bueno, estas discusiones hay veces que pasan de los ámbitos económicos al ámbito de la discusión ciudadana, y está bien que pase. El asunto es que si uno tiene déficit, de alguna forma los tiene que financiar. ¿No? Entonces ese financiamiento se da o por atracción de empresas, por venta de empresas que uno tenga, o por endeudamiento. ¿No? Entonces, ahí es cuando nos interesa el endeudamiento que tiene la economía. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo tengo que pagar. ¿Y cómo hago para pagar la deuda externa? ¿Qué les parece? Subir los impuestos. Bueno, pero ahí porque reduzco, digamos, el déficit que tengo. O sea, yo en realidad me endeudo para financiar parte de mi gasto. Si subo los impuestos, lo que busco es reducir mi déficit, el gasto que tengo. Y sí, usualmente lo que vamos a tener que empezar a hacer es algún tipo o nos endeudamos para producir más, y decir, bueno, facilito el aumento de la capacidad productiva del país a partir de ese endeudamiento, y a futuro voy a tener más dinero para poder responder a ese endeudamiento, o no. Y si no nos estamos endeudando para lograr pagar ese endeudamiento, bueno, nos genera un problema, no es sustentable. Y en algún momento lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar sin nadie que nos quiera prestar plata. Eso es uno de los problemas que tiene la deuda. Otro de los problemas que tiene la deuda responde también en qué está la deuda, en qué está denominada la deuda.
¿A quién le debo? ¿Tá? Ese es otro de los problemas que tiene la deuda. ¿Tá? Acá, yo no sé, no se llega a ver. Uy, hice una cagada ahí. Bueno, acá, ¿no? Si ustedes ven, ¿sí? Los préstamos internacionales, ¿no? Bajan mucho. ¿No? Esta es la deuda de todos, público y privada. Creo, a ver, porque ahora, no, ¿esta es la pública? No, debe estar la bruta. Esta es la deuda de todos. ¿No? Los depósitos más o menos se mantienen, ¿no? Y, a ver si consigo el cosito para este. O sea, la deuda bruta fue creciendo, ¿no? Lo que va cambiando es el contenido y cómo se da, ¿no? Lo que se intentó fue cambiar por opciones no de préstamos internacionales, sino por lo que le dicen opciones de mercado, opciones de bonos, ¿no? A cuánto están dispuestos a comprar los extranjeros de bonos de uruguayos, ¿no? Entonces se fue cambiando préstamo de organismos, por ejemplo, a préstamos de mercado, ¿sí? ¿Por qué les parece que se puede haber optado por hacer esto? Cri, cri. Profe, ¿qué son bonos? ¿Bonos? Ya les dije, es un papelito que emite el Estado que dice, pagaré a tanto plazo y se termina estableciendo una tasa de interés de cuánto más pagaré, ¿no? Pero se hace sobre la función de qué tan creíble soy. ¿Sí? Lo que le dicen, espérenme. Es lo que le dicen la calificación de riesgo. Y cuanto menos riesgo implicás, menos, digamos, menos interés ofreces para que te presten plata. ¿Ya? Entonces, a medida que Uruguay fue mejorando en la consideración de su solvencia, Uruguay fue participando mucho más en el mercado privado emitiendo bonos. Y dejó de pedir o cambió préstamo con organismos internacionales por la emisión de bonos. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede haber querido hacer esto? No entiendo no logro identificar en la gráfica qué color corresponde a qué. La letra es muy chica. A ver si puedo. Ah, ¿y si hago esto? No, ese es el bicho que tengo ahora. Tengo un perro más, ya les dije, ¿no? A ver, ¿ves ahora más? Sí, ahora se ve un poco más. Los títulos públicos es el color gris. Sí, esos son los bonos. Ah, Los entonces. títulos públicos son los bonos. Después dice bonos. Bonos Brady, eso es otra cosa. ¿Tá? Pero eso no es tan relevante. ¿Ah? Eso Que solo es aparece en la primera columna, del 2004. Sí. Esos tienen una tasa variable y vieron que es todavía un pago de deuda que nos queda de atrás, digamos, que nos quedaba de la época de la crisis de la deuda. ¿Tá? Son los bonos Brady. Pero después Préstamos ven. internacionales son los verdes. Sí. Proveedores. Nada, son proveedores del Estado desde el exterior, y depósitos netos son depósitos que se han hecho en Uruguay, de no residentes, ¿no? Siempre estamos viendo deuda externa. Y acá lo verde es la deuda. Lo verde es préstamos, ¿tá? El FMI, el Banco Mundial, el BID, etc. Y lo otro, ¿eh? Lo gris, que es lo que crece de forma relevante, son los bonos en mercado abierto. ¿Eh?
Miguel, ¿qué ibas? No, estaba. Romina, vos ibas a decir. Sí, iba a decir que supongo que habrán aumentado los bonos porque a medida de que creces tu credibilidad, podés medio elegir la tasa que pagás. O sea, ¿cómo es que se llama esto? El porcentaje. Cosa que, tipo, capaz que sacando un préstamo no podés negociar tanto. Miguel, ¿vos qué ibas a decir? Profe, me parece que puede ser que los bonos te permiten menos interés y me parece que puede ser más dinámico para el Estado, porque hablas con el proveedor inmediatamente y no te que ir a una institución financiera como el FMI y eso. Sí, tiene muchas cosas. Ay, perdón, no quería dejarle de compartir. Tiene muchas cosas de esas, ¿sí? Entre otras cosas, si yo le pido... ¿Está bien? Ahí está. Si yo le pido al FMI y todo eso, debo establecer un cronograma con un formato de pago, ¿tá? De por qué, o sea, cómo voy a mejorar para poder pagarle, ¿tá? Y para eso me tienen que evaluar y tengo que ser creíble, ¿tá? De la otra forma, yo voy al mercado y paso a ofrecer X cantidad de bonos a un X precio, ¿tá? ¿Me lo compran o no me lo compran los privados? ¿No? Es una forma de conseguir si tengo credibilidad, una mejor financiación, ¿no? Que a su vez la puedo variar en diferentes instrumentos. La puedo hacer en dólares, en pesos, en unidades indexadas y demás. En el caso de los préstamos son en divisa, son de acuerdo a quien sea, pero se hacen en divisa internacional, ¿no? Entonces, eso me afecta. Efectivamente me afecta porque afecta otra cantidad de cosas. O sea, el que entre una X cantidad de dólares a ese precio, o sea, afecta una cantidad de cosas del mercado, ¿no? Y además está generada una mayor condicionalidad. O sea, siempre está asociado a un tema de condicionalidad. Hace mucho que no se discute en el Uruguay si se firma el préstamo con el FMI o la carta de intención con el FMI o no. ¿Tá? Cuando en unos momentos eso era cotidianísimo, ¿no? Y era parte de los enfrentamientos de política que podía haber, ¿no? El pasarlo a deuda privada, y mientras logremos mantener, por eso pasó a ser tan importante mantener calificaciones de las calificadoras internacionales, porque son las que te indican más o menos a cuánto se te puede estar pagando, ¿no? De interés, cuánto podés, se puede estar marcando el interés que vos tenés que pagar, ¿no? ¿Cuál es el precio, por decirlo de alguna forma? A mí me deberían dar más barato porque soy sólida, digamos, entonces no podés exigirme que yo te dé un 40% de interés, no va a pasar, ¿no? Ahora otros países, para poder atraer capitales privados, tienen que ofrecer intereses muy altos, ¿sí? Pero bueno, eso es un cambio de la composición de la deuda que acá no estoy diciendo nada, porque quien hizo el manejo de deuda es hoy la ministra de Economía, que antes era la que dirigía la unidad de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, o sea que por lo menos con eso claramente tienen que estar de acuerdo. Y acá me meto en este tema de los tipos de cambio, ¿sí? Tengo uno que tengo el dólar con un tapabocas, pero no lo cambié acá, se ve. Me encantó ese dólar, profe. ¿Sí? Bueno, el que entren o salgan capitales, ¿eh?, afecta el precio de la moneda que haya, ¿sí? De la moneda que se utiliza para pagos internacionales, por ejemplo el dólar, ¿sí? Si nosotros tenemos mucha entrada de dólares, ¿tá?, hay mucha oferta de dólares. ¿Y qué pasa si hay mucha oferta de algo? Baja su precio, ¿eh? Si hay poca oferta de algo, ¿qué pasa con ese precio? Sube. Se comporta como cualquier otro bien que conozcamos, como cualquier otro mercado, ¿eh?, con algunas diferencias. Primero, que es un precio que termina afectando muchísimos precios, ¿verdad? Y es parte de la discusión que hay hoy de por qué el gobierno mantiene el dólar tan bajo,
¿no? O permite que el dólar esté tan bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de los dólares, ¿qué pasa con los niveles de precio de la economía? Aumentan también porque nosotros compramos en dólares. Aumentan porque nosotros compramos bienes que pagamos en dólares, ¿sí? O que le compramos al extranjero bienes en dólares, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro un televisor y antes el dólar salía 40, si el dólar sube 45, me sale más caro el televisor, no es mucho más difícil, ¿sí? Pasa así en muchísimos bienes. Entonces, el tipo de cambio pasa a ser un precio fundamental de la economía, ¿no? Y por eso es tan importante si se lo controla o no se lo controla. Ahora, ¿cómo hacemos para tener dólares en la economía? Y bueno, básicamente es lo que está en la balanza de pagos, ¿no? O exportamos, ¿no?, mucho, o reducimos las importaciones, ¿no?, o entran mucho más capitales, ¿no?, o hacemos que salgan menos capitales. O sea, todos esos movimientos lo que van a hacer es aumentar o disminuir la cantidad de dólares que tenga la economía, ¿no? Entonces, como estamos hablando de economías abiertas, lo que nos vamos a enfocar, ¿no?, es en esa relación, que es más compleja, porque yo les dije cómo era la balanza de pagos, ¿no?, pero que en el tema de la demanda la simplificamos diciendo las exportaciones menos las importaciones, ¿no? En aquello de quién demandaba, ¿no?, dinero, quién demandaba bienes y servicios a nuestra economía, y decíamos, es el consumo de las familias, es la inversión de las empresas, es el gasto del Estado y es el resto del mundo. Bueno, el resto del mundo en esa relación, exportaciones menos importaciones. Como ya les dije, eso lo vamos a tener, esa relación la vamos a tener en la balanza de pagos. O sea, cuánto vendimos y cuánto compramos, ¿tá? A partir de eso vamos a saber cuánto dinero disponible en dólares o divisas tenemos, ¿no?, en la economía. Ahora, yo esas divisas tengo que saber cuántos pesos son, y a eso es lo que le decimos el tipo de cambio, ¿tá? Es el precio del dólar o de la divisa, puede ser un euro, puede ser un yen, puede ser el precio en mi moneda, ¿no? Entonces, si yo hablo de el tipo de cambio del dólar, ¿qué es lo que digo? Si yo les pregunto, ¿cuánto es el tipo de cambio del dólar hoy? ¿Qué es lo que me contestan ustedes? 39 la compra, 41 la venta, ¿no? ¿Qué? Pesos. Pesos, sí, claro. ¿No? Pesos, es un precio, ¿no? Yo preciso 41 dólares para lograr adquirir un dólar. ¿No? 41 pesos para lograr adquirir un dólar. Sí, Matías. No era eso, que era 41 pesos para adquirir un 41 pesos para lograr adquirir un dólar, ¿no? Por eso decimos que el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Yo puedo calcular muchos tipos de cambio. Ahí vimos solo el tipo de cambio con el dólar. Y si yo les digo cuánto sale un euro, 50 pesos. más o menos, ¿tá? Entonces, el euro, Lo o sea, yo último lo que que vi tengo es el estaba precio casi del igual euro. que el dólar, igual. Estaba 42 o algo así la última vez que lo vi. Sí, yo no me fijo, la verdad no me fijo. No quiero amargarme. Vale. Ahora, a eso, ¿tá?, nosotros le decimos tipo de cambio nominal. El que me ofrecen en las casas de cambio es lo que nosotros le decimos nominal, ¿no? ¿Por qué le decimos nominal? Porque yo sé cuánto es el precio de una cosa en términos de otra. ¿Qué es lo que no sé? ¿Por qué no es real? Porque no es el mismo precio para todos los países, puede ser, ¿no? ¿O qué? No. Sin duda no va a ser el mismo precio en los diferentes países. Eso sí. Pero ¿cuándo nosotros le decimos algo nominal o real?
¿Cuándo su salario es nominal o real? Cuando se le descuentan los impuestos, profesora. Cuando se le aplican los aportes y descuentos. Cuando yo veo, sí, Catherine. Hola, no, iba a decir respecto a esto de nominal y real, que según lo que me acuerdo, real era como lo que vos podías comprar en cuanto al salario, ¿no? El nominal, pero el real es, si los precios están más caros, tenés menos poder adquisitivo. Claro. Cuando algo es real, o sea, yo estoy viendo qué compra, o sea, estoy viendo bienes, estoy viendo pancitos, ¿no? Cuando algo es nominal, yo estoy viendo un número. No estoy analizando cuál es el efecto de los precios en eso. En el tipo de cambio pasa lo mismo. Cuando yo veo el tipo de cambio nominal, estoy viendo un precio, pero nada me dice que compran 45 pesos, que compra un dólar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Van a ver que después es importante. Si aumenta el tipo de cambio, o sea, si aumentara 40, 41, 42, 43, decimos que es una depreciación. ¿Por qué le decimos depreciación? Porque es una depreciación de la moneda. Mi moneda está perdiendo valor en relación con el dólar. Si baja, si baja el tipo de cambio, como está pasando ahora, 40, 39, 38 y demás, no llegamos a ese punto, por favor. Decimos que es una apreciación. Porque eso quiere decir que preciso menos moneda mía para adquirir un dólar. Mi moneda vale más. ¿Por qué es importante esto? ¿Escucharon hablar de si nos estamos volviendo más caros o menos caros para el resto del mundo? Que están discutiendo ahora con el tema del dólar. Nadie ve un informativo ni que se parta un ápice. Sí, profe. Miramos poco el informativo, no tenemos tiempo para nada, profe. No sé ni qué es el Yo solamente informativo. miro tele cuando terminan los semestres, no miro más Saquen nada. la no comedia existe turca, saquen la comedia turca, por favor. Miren un Ay, informativo. no, ¿quién mira la novela turca, Dios mío? Bueno, obvio. Romina. Yo escuché tipo a un amigo argentino que me comparó los precios con Paraguay, que según él todas las cosas que son exportadas, tipo no sé qué, ruedas, celulares, no sé qué, están más caras acá que en otros países o cosas así. No entendí muy bien la explicación. Piénsenlo así, ¿no? Cuando hablan de algo que está atrasado, que está más caro, básicamente piensen en alguien que tiene $1000, no sé quién está tecleando, alguien le quedó el micrófono abierto. Piensen en alguien que tiene $1000 y quiere comprar cosas y tiene para elegir entre Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Qué es lo que va a ver? Las cosas que quiere comprar, ¿a qué precio están? Pero ¿en qué? ¿En la moneda nacional? No, no le sirve, en dólar. ¿Se entiende? Cuando ustedes van a Argentina y dicen, en Argentina está más barato que Uruguay, es porque el dólar le rinde más en Argentina que en Uruguay. ¿Sí? Esto es lo mismo. Si hay gente que está en el exterior y compra vaquitas, cuanto más le rinda el dólar en un país o en otro, más baratos son las vaquitas. ¿Entienden eso? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien, vamos bien. No, por la duda. Entonces, usualmente el país termina siempre discutiendo si el dólar está bajo o está alto, si está caro o está barato. ¿Sí? Esa es como la discusión que tenemos siempre. ¿Por qué? Porque el que esté bajo o esté alto beneficia a unos o a otros. Si el dólar sale cada vez más caro, ¿a quién beneficia? A los que exportan. El que vende en dólares. A los que exportan, que venden al extranjero y les pagan en dólares, pero los salarios que pagan en el Uruguay son en pesos. Entonces esos dólares rinden más. Si el dólar está cada vez más bajo y más barato, ¿a quién le sirve? Al que compra. ¿Quién son? Los importadores. Los importadores.
Básicamente, los televisores, celulares, autos y demás, salen todo más barato en dólares. Si en una economía como la nuestra, que guarda mucho dólar, porque es bastante dolarizada, los precios se vuelven más baratos. Entonces, es una eterna lucha entre exportadores e importadores si el dólar está bien o está mal. ¿Qué es lo que pasa ahora? Obviamente que los exportadores se están quejando, ¿tá? Pero está viendo tan buenos precios internacionales que tampoco es que sufran. Si le pueden subir 2 o 3 puntitos más el dólar, mejor. Pero igual la están ganando. ¿Me explico? O sea, están haciendo mucha plata porque están vendiendo mucho y a buen precio. ¿Sí? Por eso es que no estamos en la revolución. Acuérdense que no hace 2 o 3 años se planteaba, una de las consignas de un solo Uruguay era dólar a 46 pesos. Digo, a mí me llamó la atención porque dije, ¿quién habrá calculado esto? ¿Con qué hicieron este cálculo? Pero estamos hablando de hace 2 o 3 años. O sea, no es una cosa tan loca. Estamos en este momento por abajo de 40. O sea, yo si fuera exportadora estaría chillando hasta la China. ¿Por qué no Sí, pero chillo? ni me diga que pagué el auto con el dólar caro. Ahora bajó el dólar. Cuando nosotros compramos el auto estaba carísimo el dólar. Y bueno, eso es lo que tiene. Y ahora lo terminamos bajo. Sí, yo en el contrato externo que hice la primera vez me cambiaron todo, es en dólares, pues un organismo, me cambiaron todo en dólares, de dólares a pesos y me dijeron, te pagamos tanto de acuerdo a los porcentajes por producto. Y después me dijeron, ¿qué querés? ¿Elegir dólar? Págamelo en dólares. Debo haber perdido de a 3 pesos de acá, desde que hice eso con el contrato hasta acá, más o menos. Me va a dar un infarto. Por eso que ya ni miro la cotización del dólar. Bueno, a eso, cuando nosotros le decimos eso del tipo de cambio real, ¿tá? Ustedes no se dan cuenta, pero es algo que si viajan enseguida lo sienten. ¿Tá? Y eso es si el país es más caro o más barato. ¿Tá? Cuando viajan enseguidita, hacen he visto gente en las tiendas, por favor, con calculadora, con celular, diciendo, a ver, pásamelo a dólares, ¿cuánto es esto? Y viendo si le conviene o no le conviene. Bueno, esa diferencia que hay entre las economías es lo que le decimos el tipo de cambio real. Cuando en realidad debe estar comparando cuánto se intercambia una moneda por la otra, lo que comparamos es cuánto compra un dólar en una economía o en la otra. ¿Un dólar o un euro? O sea, ¿cuál es el poder adquisitivo que tienen esas monedas? ¿Sí? Se llegó a esta idea del tipo de cambio real justamente porque se puede dar que existan estas diferencias. ¿Por qué se pueden dar que existan estas diferencias? Porque hay algo que hace que no exista un libre comercio entre las economías. Si hubiera un libre comercio entre las economías y fuera mucho más barato Argentina o Uruguay que Uruguay, ¿ustedes qué harían? ¿Le ¿Comprás compraríamos en a Argentina? Argentina? Y vendrían acá, ¿no? Sí, obvio. ¿Y eso qué termina haciendo con los precios? Imagínense que los pantalones están caros acá y están baratos en Argentina. Compran pantalones y los venden en Uruguay. ¿Qué pasa con los precios? ¿Bajan? Bajan. ¿Aumentan la oferta? Bajan. ¿Sí? Si hubiera libre comercio, no debería pasar que haya diferencias entre las economías. ¿Por qué? Porque en el momento que no haya de algo, se trae del exterior hasta que bajen los precios. Eso no pasa, porque hay trancas, hay aranceles, hay costos de transporte, hay marcas que se pueden interponer, o sea, pueden poner precios a nivel internacional. O sea, hay diferentes cosas que hacen que eso no sea así. ¿tá? Y eso es lo que permite, factores tanto monetarios como no monetarios, que haya diferentes niveles de precios entre las economías. Y eso es a lo que nosotros le decimos tipo de cambio real. ¿Sí, Adrián?
Y yo, sí, bueno, yo trabajé muchos años en Mercosur y no lo recomendaría, pero bueno. Esa es la propuesta de Lula ahora. Es una propuesta que estaba... Ahí hay una teoría atrás, Adrián, que es mucho más complicado, que se llama área monetaria óptima. En realidad, en el momento que el Mercosur ha logrado ser un área monetaria óptima, mejor ha sido cuando se dieron los planes de ancla cambiaria en la región, que fue, por ejemplo, la convertibilidad argentina. Después de eso, nuestras monedas no han ido igual. Entonces, economías muy desiguales, que le pongas las mismas monedas y hagas una sola política para ella, una política monetaria, expansiva o no, eso genera dificultades. Por eso a veces yo entiendo que es lindo, porque aparte yo soy, dijera, una mercomilitante, unas amigas, pero creo que no están dadas las condiciones para hacerlo. Entre otras cosas, porque no pusimos en común un montón de cuestiones macroeconómicas, que sí lo hizo la Unión Europea antes de entrar al euro, ¿no? Entonces ahí todavía nos está faltando, o sea, no, es como aquello de no poner la carreta delante de los bueyes, o sea, primero pongámonos metas de gasto fiscal, pongámonos metas de montones de cosas, y cuando más o menos estemos yendo juntos en todas esas cosas, ahí podemos hablar de una moneda, pero si no, no. Y además, ¿quién sería el presidente del Banco Central? Nos mataríamos. ¿A quién le das el Banco Central del Mercosur? A todos menos Argentina. Muy bárbaro. Imagínate, la política monetaria hoy se la das a Paraguay. Pasan, la rotación en Mercosur se da cada 6 meses, pero pónganle que por año. Pasado mañana, dentro del otro año la tiene Brasil, al otro año la tiene Argentina. No sé lo que puede ser un desquicie eso, ¿no? Porque tenemos tradiciones de políticas muy diferentes, no hemos puesto en común, y además yo quisiera verlos a ustedes de darle el Banco Central de la región a Argentina, por ejemplo, o a Paraguay, ¿sí? En realidad siempre lo va a tener el que tiene más plata y mueve más plata, que va a ser Brasil, nunca seríamos nosotros. Pero bueno, justamente el que no se cumpla esto de que se dé el libre comercio entre los países, se debe a una teoría, pobre hombre, un sueco, Gustav Cassel, que logró desarrollar la teoría de la paridad del poder adquisitivo. La paridad del poder adquisitivo lo que dice es eso: si el precio de un bien en una economía debería ser igual al precio de un bien en la otra economía, modificada, convertido por su tipo de cambio. Si fuera más barato en un lado, compraría y lo vendería en la otra, y siempre debería ser el mismo. Hizo un montón de pruebas, obviamente eso no sirvió, no funcionó. Y ahí llegó a que efectivamente hay ciertas cosas que impiden que eso sea así, por lo cual tenemos que calcular eso que le dice el tipo de cambio real. Es aquel factor que hace que mi economía sea más cara o más barata. Tengo el chupallí haciendo algo. Eso es a lo que llegamos acá. Igual vamos a seguir viendo esto, ¿no? La clase que viene, que si no entiendo mal es el viernes, porque el lunes les dio Gaby. ¿Sí? ¿El salto? Sí, profe. ¿Es mucho para profe. No. No me asusten, ¿eh? Ya les dejé de compartir. Bueno, está, seguimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está faltando? Terminar esto de tipo de cambio y crecimiento. ¿Sí? Es lo otro que estoy segura que nos está quedando. ¿Sí? Del coso, y después, si quieren, ya vemos, a ver, dudas que tengan de acá al parcial, que nos vamos a ver todos y a morirnos de frío en facultad. No en facultad, por favor, en el aulario. Enfrente al coso nos encontramos todos en el 003. ¿Ah? Muy bien, profe. Entonces, ¿qué nos quedaría el viernes? Y ta. El viernes terminamos esto. No, y el lunes vemos crecimiento y ta. Bien. ¿Y después seleccionamos los temas? No. No, mentira. Niet. No, pueden hacer repaso.
y me preguntan cosas. Preguntas, no me digan de un tema de vuelta, porque no nos da la vida. ¿Sí? Bueno. Compórtense, los dejo. Chao, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Chao, gracias.